Vale, pues vamos a ver hoy el tema 3, medidas de variabilidad y forma. El objetivo que nos planteamos con este tema es conocer las características de los principales índices de variabilidad. Vamos a saber calcular la varianza, la desviación típica, saber aplicar esos índices de variabilidad a una determinada distribución, saber aplicar índices de asimetría y de kurtosis para analizar el grado y el tipo de asimetría que tenemos, saber representar gráficamente mediante diagramas de caja, vamos a saber lo que es un diagrama de caja y cómo representarlo, y distinguir los distintos tipos de puntuaciones, las puntuaciones directas, las puntuaciones diferenciales y las puntuaciones típicas, que vamos a ir viendo en el resto de temas. Aquí ya empezamos a trabajar con la calculadora. ¿Sabéis manejarla bien? ¿Más o menos? ¿Me has dicho? ¿Regular? ¿Por qué regular? ¿Qué modelo tienes? Sí, pero el que podría haber. ¿Pero la de Iberia es igual que la de Max? Ah, no. O sea, no, esa es más fácil, yo creo. Sí, yo creo que sí. Vale, tenemos la variabilidad o dispersión. Tenemos aquí, por ejemplo, decíamos que la variabilidad es el grado de variación en un conjunto de puntuaciones con respecto a los índices de tendencia central. Entonces, veíamos, por ejemplo, esta distribución. Aquí, por ejemplo, podríamos tener notas en una prueba de rendimiento y la frecuencia absoluta en el eje de ordenadas. ¿Vale? Veis que aquí calcularíamos la media y las puntuaciones, la diferencia a la media se aproxima más a la tendencia central. ¿Veis que es más homogénea? Esta tiene menos dispersión y esta tendría más dispersión. Y tendríamos unas puntuaciones, por ejemplo, que la gente sacaría, pues tendríamos 12 que tienen puntuaciones de 3,5, de 3, 23 que tienen puntuaciones de 4, 5 sería la media más o menos, no sé. Bien, todo se aproximaría, es decir, se aglutinan con respecto a la medida de tendencia central. En una distribución homogénea y en una distribución heterogénea se dispersa más. Tenemos otro concepto que es la amplitud total o rango. La amplitud total o rango sería la distancia entre la puntuación máxima obtenida y la puntuación mínima. Entonces, la puntuación máxima, aquí sería la puntuación máxima, sería un 10, y la puntuación mínima sería un 1. Es fácil calcular la amplitud entonces, ¿no? 10 menos 1 sería 9. Por ejemplo, en un cuestionario a lo mejor tenemos una amplitud podemos obtener la mínima nota, puede ser un 5, en un cuestionario de ansiedad, por ejemplo, y la máxima un 100, pues la amplitud sería 100 menos 5. ¿Vale? Distancia entre puntuación máxima y puntuación mínima. Ese concepto muy fácil, ¿no? Vamos con la varianza. La varianza, cuando nos basamos, la medida de variabilidad nos basamos en la distancia entre las puntuaciones y un valor central de la distribución, como la media aritmética, es decir, es la distancia, el promedio de las desviaciones o diferencias de cada puntuación con respecto a su media. Es decir, si por ejemplo tenemos una media de un 7, vamos contando las distintas puntuaciones que habéis obtenido, tendríamos un 6 o un 8, de un 8 al 7, esa sería una distancia, sumaríamos un 7 a un 7, un 6,5, un 4, de un 4 a un 7, o sea, calculamos la diferencia que hay entre la puntuación y la media y hacemos el sumatorio. ¿Vale? Ese sería el primer planteamiento. Promedio de las desviaciones o diferencias de cada puntuación. El problema de este índice es que, según vimos en la primera propiedad de la media en la semana pasada, el sumatorio del numerador siempre va a ser igual a 0, por lo que carece de sentido como índice. Con el fin de poder utilizar un índice con estas desviaciones, evitando que sea igual a 0,
se proponen dos soluciones. Por una parte, calculamos el valor absoluto de cada desviación antes de realizar la suma, es decir, todo que sea positivo. Puntuación menos media más la otra puntuación menos media, pero siempre en valores absolutos, siempre de forma positiva. ¿Vale? Si, por ejemplo, alguien hubiese obtenido un 4, la diferencia y la media es de un 7, tendríamos un menos 3, ¿no? Vale, pues le pondríamos un 3, sumaríamos como 3, ¿correcto? Vale, y dividimos entre todas las puntuaciones. La desviación media se emplea muy poco en la actualidad. Una segunda alternativa a este problema consiste en basarnos en el cuadrado de las diferencias. Elevaríamos al cuadrado y obtendríamos la varianza que se define de esta manera. Entonces, la varianza es un conjunto de n puntuaciones. La denotamos como S al cuadrado X, que sería el promedio de los cuadrados de las desviaciones de las puntuaciones con respecto a la media. ¿Vale? Entonces, si por ejemplo vemos todas las puntuaciones que habéis obtenido en el examen de análisis de datos, calculamos la media, que recordéis que había que sumar todas las puntuaciones y dividir entre todos. ¿Recordáis cómo se hacía la media? Vale, pues veríamos de forma individual cada una de vuestras puntuaciones, la distancia a la media y elevaríamos al cuadrado. Y haríamos el sumatorio de todas las puntuaciones. ¿Vale? Esa es la variabilidad, esa es la varianza. La varianza sería el cuadrado de la desviación típica. Es decir, vamos a escuchar mucho el término de desviación típica a partir de ahora. Entonces, la varianza es el cuadrado de la desviación típica. Si nos dan desviación típica y nos piden varianza, simplemente la puntuación, el resultado tendríamos que elevarlo al cuadrado. Si nos dan varianza y tenemos que calcular desviación típica, tendríamos que hacer la raíz cuadrada, ¿correcto? ¿Vale? Es una medida de variabilidad. Tenemos la varianza. A ver, en este caso, con esta calculadora, tenemos la ansiedad, una puntuación de 5, alumno 1. Tendríamos calculamos en el MODE, bueno, borramos primeramente la memoria. En el MODE 2, que sería de cálculo estadístico, metemos los datos de la ansiedad. Entonces, como no son frecuencias absolutas, como no son datos agrupados, son datos sueltos, tenemos 5 puntuaciones. Tendríamos 5 M+, 13 M+, 4 M+, 15 M+, y 3 M+. Tenemos 5 observaciones, os saldría N5. Para calcular la media en la calculadora tendríamos que darle SIF 2 y aquí nos sale una pantallita con medio, desviación típica, cuasi desviación típica. El 1 nos daría la media, que sería 8. Aquí, si veis, dime, Daniela, ¿qué? ¿Qué no? Vale. Sería 8 la media, entonces tenemos, aquí veis exactamente cómo se hacen las desviaciones para hacer el sumatorio. Sería la puntuación, la distancia a la media, sería -3, ¿lo veis? -3, si tenemos 8 como media, 8 menos 13, o sea, 13 menos 8 serían 5, 4 menos 8 serían -4, eso si lo hiciéramos a mano, ¿lo veis? Vale. Hemos calculado la media, le volveríamos a dar a SIF 2, en este caso 2, que es la desviación típica. Le damos igual y es 4,97. La desviación típica es 4,97. Si elevamos al cuadrado, tenemos ya la varianza, 24,8. Y ya está, no hay que calcular nada. Esta es la misma que esta. ¿Sí? Mira, tendrías que borrar la memoria. SIF mode 1, si quieres te lo puedes ir anotando. O lo veis, tenéis las instrucciones de la calculadora, lo subí, ¿no? La subí a Agora, ¿no? ¿No? Sí. Bajaros en las instrucciones.
borras la memoria y le das a ese de 2. Entonces ya simplemente metes los datos. Cuando son datos sin agrupar, 5M más, 13M más, 4, 15 y 3. Te salen 5 datos. Le das así 2, aquí media, desviación típica, cuasi desviación típica. 1, 8, shift 2, 2. Esa es la desviación típica. Y si le vas al cuadrado aquí, varianza. Vale. Merece la pena hacerlo con la calculadora porque es un segundo. Ya tenéis calculado, si no tenéis que aplicar la fórmula esa. Es como te digo, tienes que hacer la distancia, tienes que calcular la media. Lo digo, pero los pasos, me imagino que habrá alguna pregunta que tienes que calcular. La varianza con la calculadora. Bueno, la varianza, bueno, la puedes hacer así, ¿no? Pero... A ver, el concepto lo tenéis que tener claro. El concepto es, la varianza es Cada cosa para sacar qué es cada cosa. La varianza es... No, bueno, eso puede ser, pero otras cosas, no sé cómo ¿no? A ver, preguntas... Esas megafórmulas, lo que yo os digo es que esas megafórmulas con la calculadora se hacen en un minuto. Entonces, merece la pena perder una tarde, aunque sea, viendo tutoriales de cómo funciona tu calculadora para los cálculos, para hallar la varianza o la desviación típica, porque es que es inmediato, si hemos tardado ¿cuánto? Si hacemos los cálculos de aquí, tendríamos que ver la media, la distancia, la media, hacer el sumatorio, elevar al cuadrado, hacer el sumatorio y todo esto. Todo lo que has hecho, si lo has hecho a mano, pero está bien, está fenomenal, pero es que si tienes que calcular la desviación típica a mano y tienes que calcular todo, mira, por ejemplo, cuando lleguemos a la regresión, es una fórmula así, con sumatorios, con multiplicaciones, con todo eso, que es estupendo que lo sepáis aplicar a mano, pero que con la calculadora es inmediato. Si tarda 2 minutos, no se tarda nada. Y os soluciona bastante. Entonces, bueno, importantísimo saber manejarla. ¿El qué? Sí, está... A ver... no, no está. ¿Porque lo bajarías del primer día? ¿Es posible? ¿De la grabación del primer día? Igual es que lo subí, bueno, no pasa nada, lo subo a materiales. Lo subo a materiales y ya está. Lo subí, de todas formas, si entras en la grabación del primer día, también lo tienes en los documentos aquí. ¿Vale? Vale, sigo. Bien, la varianza no tiene más. Promedio de los cuadrados de las desviaciones de las puntuaciones con respecto a la media. Se calcula la media, se halla la distancia y se eleva al cuadrado. Con la calculadora se calcula la desviación típica y se eleva al cuadrado y ya está. Y no hay más. Además es que en algún momento, si veis en algún examen de otros años, os pueden preguntar la varianza de estas puntuaciones o la desviación típica. Ya está, es que simplemente es una respuesta. Y se hacen enseguida, ¿vale? Ya que lo que te preguntan, lo metes aquí y ya está. La varianza. ¿Sabes cómo hacerlo? O sea, esto estamos hablando de estadística descriptiva, entonces, claro. Por ejemplo, una regresión, cuando aplicamos la fórmula de la regresión de Pearson, es una fórmula, si vais al tema 5 del formulario, es esta fórmula. Si lo haces a mano, pues tela marinera. Pero simplemente en la calculadora meterías los datos de X, los datos de Y y te sale todo. Te sale la media de X. No, tienes que tener la tabla con la X y la Y. Con eso te vale. No tienes que hacer... O sea, tú cuando te sale, por ejemplo...
Claro, aquí, por ejemplo, tenemos en el ejemplo 3.2, aquí toda esta parte, eso nos sobra. Esto no nos lo van a dar. Nos van a poner una tablita así. Bueno, así. Esta. Alumno y las puntuaciones de ansiedad. Punto, ya está. Por las dos columnas de alumno de ansiedad, en la fórmula ya te sale. Aquí estamos hablando, tenéis que tener en cuenta qué tipo de variables os están dando. Si os están dando una variable nominal o no. Si os están dando frecuencias o no. Si os están dando datos agrupados o sin agrupar. Si os dieran datos, imaginaos que aquí tenemos, en lugar de alumno, aquí tenemos una frecuencia absoluta, ¿vale? Ay, este bolígrafo no sé por qué me escribe tan mal. Una frecuencia absoluta. Si soy capaz de hacerlo recto, que se entienda, estupendo. Vale, aquí. Esto lo tachamos y ponemos aquí una frecuencia absoluta, ¿vale? Imaginaros que tenemos alumnos, esto aquí lo tachamos también, tenemos 3 alumnos que han obtenido una puntuación de 5 en ansiedad, 10 una puntuación de 13, 2 una puntuación de 4, 3 una puntuación de 15 y 1 una puntuación de 3, ¿vale? Aquí estamos hablando de frecuencias agrupadas, de datos agrupados por frecuencias. ¿Os acordáis? Cuando teníamos una muestra más amplia, podíamos agruparlo por frecuencias. En ese caso, tendríamos que, en lugar de meter los datos que hemos metido aquí, 5, por ejemplo, más, le tendríamos que poner con el shift coma, es decir, tendríamos que meterlo, si tenéis en vuestras calculadoras, tenéis una tablita para meter las frecuencias absolutas y aquí tendríamos que hacerlo con el shift coma. Entonces, por ejemplo, tenemos 5, shift coma, 3, m más. Bueno, es que tendríamos que borrar los datos anteriores. Tenemos 5, shift coma, 3, m más. Tenemos ya una puntuación de 3. 13, shift coma, y os sale un punto y coma, 10, m más. Y así todo. Y al final lo mismo. Entonces, cuando ya tienes todas las puntuaciones, le das a shift 2, 1 sería la media y 2 sería la desviación típica. ¿Vale? Con frecuencias sin agrupar y frecuencias agrupadas. Yo ahora igual lo he puesto perfecto, así, sí, perfecto. pero ahora no sé, no me acuerdo qué tengo que hacer. A ver, ¿tú tienes esa? O sea, tú ahora te he metido la frecuencia y quieras shift. ¿Y todas las fórmulas se pueden hacer con la calculadora? La mayoría de ellas sí. Yo tengo otro. A ver, depende. Por ejemplo, la amplitud intercuartil, que vamos a ver después, esa no, porque tenemos que calcular los percentiles. Tenéis que saber calcular los percentiles. Pero la mayoría de las fórmulas sí. O sea, muchas de las operaciones que vamos a trabajar se hacen con la calculadora. No, no es esto. Bueno, lo buscaré. Pero sí que ahí he puesto la frecuencia y las X. Y aquí habría que... Tienes que completar, ¿no? No. Porque has puesto... 3, y la frecuencia es... Shift. ¿Cómo está puesto yo? ¿No? Mm. Lo has puesto tú. 3, Sí, vale. Y ahora aquí habrá que darle al Shift. A ver. Shift algo. No. Bueno, pues lo busco. Porque sí que lo hice en una prueba, pero no me acuerdo cuál es el botón. Mode. Stat, igual. Shift Stat. Stat. ¿Dónde está? Data. Data no. Type. Data. No. Da igual, te preocupes. No sé. Pero es así, ¿no? O sea, Sí, es así. Es así, es así. Vale, ¿lo tenéis claro? Si tienes la calculadora, ¿tú no? Tienes que cogerte la calculadora y te explico cómo funciona. Sí,
Sí, la traes y te digo, porque con esta calculadora, ¿eh? ¿Con esta o como la de ella? Que se va a conocer al modo este de estadístico. Claro. Pero luego, ¿qué modo que seleccionamos? O darlo aquí como una llave. A ver, cuando tú tienes en el modo estadístico, tú tienes que seleccionar si es una regresión o el modo estadístico. Pero en cualquiera de los casos, si es una regresión, te salen las dos variables y te salen los datos de la variable que la manejas con el botoncito este de aquí. La tabla sale en el resto de calculadoras, como en la de Max. Esta sale diferente, esta es más básica. Esa es como la de ellos. ¿Eso tienes algún tipo de manual o vídeo tutorial? Tráetela, mira a ver si es parecida a la de ellos y lo vemos el próximo día. Sí. Sí, para ver, sobre todo los índices principales. Entonces, bueno, pues eso, merece la pena, ¿vale? Esto también, además, lo podéis calcular con la frecuencia absoluta o con o sea, cuando tenéis la agrupado, cuando lo tenéis todo las tablas con los datos agrupados, también se puede calcular con la frecuencia relativa. Es decir, si no tenéis frecuencia absoluta, podéis calcularlo con frecuencias relativas, saldría igual. ¿Vale? Pero no con las frecuencias absolutas acumuladas. Tened en cuenta eso, ¿eh? Solo con frecuencias absolutas o con frecuencias relativas. ¿Sí? Varianza, frecuencias absolutas y relativas con tablas de distribución de frecuencia absoluta, con tablas de frecuencia de distribución relativa. Es decir, aquí te viene exactamente cómo se haría. Tendríais que hacer toda esta tabla para hacerlo a mano. ¿Sí? Tendríais que hacerla, tendríais que multiplicar por n, por las frecuencias, por p, etcétera, etcétera, ¿no? Sumatorio de p por las diferencias de los cuadrados o sumatorio de n por las diferencias al cuadrado y todo esto. Entonces, se puede hacer a mano y se puede hacer como os he dicho yo. Se mete con el shift coma o en la tabla de frecuencias directamente. Con frecuencias absolutas o con frecuencias relativas. Cualquiera de las dos vale. ¿Practicáis en casa? ¿En casa cómo lo lleváis? ¿En casa cómo estáis? ¿Tenéis calculadora? ¿Habéis practicado? ¿Sudando? No, pero si es muy fácil. Tenéis que mirar lo de la calculadora. Si os enfocáis en las fórmulas, creo que me tiréis la toalla a la primera de cambio. ¿Sí? Porque tenéis que hacer todo el desarrollo este. Tenéis que ver las distancias, elevar al cuadrado, todo eso. Aparte de que, bueno, si os va el... Pero está muy bien, muy bien. Pero está muy bien que sepas hacerlo. Que sepas hacerlo. Que sepas hacerlo de forma manual, genial. Pero claro, es que es una locura si lo tienes que hacer así. Sí. ¿Vale? Varianza con frecuencias absolutas y relativas. Desviación típica y cuasi desviación típica. La desviación típica es sesgada y la cuasi desviación típica es un estimador insesgado. Eso lo iremos viendo más adelante. Es lo mismo, únicamente que al cuadrado. O sea, es la raíz cuadrada de la varianza y de la cuasi varianza. Entonces, en la calculadora tenéis los tres índices cuando le dais aquí a Shift 2 o en vuestro modelo. Aquí tenéis media, desviación típica y cuasi desviación típica. Entonces, nada, le dais a Shift 3 y os calcula todo. O Shift 2 sería la desviación típica. Si os piden la cuasi varianza o la varianza, eleváis al cuadrado y ya está. No tiene más. Ahora vamos a practicar, ¿vale? Vale.
Vale, seguimos con otro, que sería el coeficiente de variación. El coeficiente de variación lo utilizamos cuando comparamos el grado de variabilidad o dispersión entre dos conjuntos de puntuaciones en una misma variable o en distintas variables, para ver si una variable tiene más variabilidad que la otra. Entonces, calculamos el grado de variabilidad en cada uno de los conjuntos. Entonces, para calcular el coeficiente de variación, se hace la desviación típica, que hemos dicho que se calcula con la calculadora, la media que se calcula con la calculadora. Por ejemplo, nos vamos a esta puntuación. Aquí, para calcularlo con la calculadora, tendríamos, borramos memoria. Para borrar memoria, recordad, shift mode 1 igual a C. Todo eso lo tenéis en las instrucciones, ¿vale? De la calculadora. Y si no, mirad las vuestras. Vale. Si tenemos esto, cuando teníamos un intervalo de puntuaciones, teníamos que buscar el punto medio del intervalo. El punto medio del intervalo era la semisuma del límite superior y el límite inferior. Entonces, 1 más 5 eran 6, entre 2 son 3. Todas las puntuaciones así, 6 más 10, 16, entre 2, 8. Vale, tenemos las puntuaciones y la frecuencia absoluta. Vale, calculamos la media, que la vamos a necesitar para la fórmula, y la desviación típica, que la vamos a necesitar para la fórmula. Metemos los datos. Una vez que hemos borrado la memoria, metemos los datos. Serían 3, shift, coma, 5. La coma de arriba, ¿eh? Esta. Ah, sí, está bien. Sí, está bien. 3,5. M más. Tenemos 8, shift, 4, M más. Max, tú lo puedes meter en tu tablita para verlo. ¿Sí? 13, shift, 6, M más. 18, shift, 3, M más. 23, shift, 1, M más. Y 28, ¿no? Shift, 1, M más. Ya tenemos las 20 puntuaciones metidas. Simplemente le daríamos a shift 2, 1, tenemos la media, 11,5. Media 11,5 por 100. Shift 2, 2, 6,91. 6,91 la desviación típica. Ya está. 6,91 entre 11,5 por 100. El resultado sería el coeficiente de variación. Haciéndolo con la calculadora. Es súper rápido, súper fácil, ¿no, Daniela? Sí. Sí. ¿Pero lo entiendes? O sea, ¿vale, Farina? La calculadora. El próximo día lo traéis y tratáis de entrenarlo. Sí, es cuestión de práctica, pero vale. Si metéis los datos, estos son datos agrupados con frecuencias y si fueran sin agrupar, pondríais estos datos 3M más, 8M más, 13M más. Shift 2, tenemos la media y tenemos la desviación típica. Resolvemos en la fórmula y ya está, no tiene más. O sea, si lo hicierais a mano, sí, que tendríais que hacer la fórmula de la desviación típica, tendríais que calcular la media, luego las puntuaciones, la diferencia que hay de la puntuación a la media, elevar al cuadrado y hacer el sumatorio. Eso es muy largo. ¿Vale? Aquí lo hacemos en un minuto, no se hace nada, no se tarda nada, ¿vale? Bastante más sencillo, le vas viendo un poco de color. Vale. ¿Sí? No es nada difícil, de verdad que no. Pero tenéis que practicar. Amplitud intercuartil. A ver, aquí nos tenemos que... La amplitud intercuartil es la diferencia entre el tercer cuartil. ¿Os acordáis cuando hablábamos de percentiles? El tercer cuartil es el percentil 75
y el primer cuartil, que es el percentil 25. Entonces, para ello, esta es la fórmula más elaborada. ¿Os acordáis que teníamos que calcular los límites, el intervalo crítico? Primero buscábamos el intervalo crítico y aplicábamos la fórmula del percentil. Calculamos el percentil 75, hacemos lo mismo, aplicamos la fórmula del percentil para el percentil 25 y restamos. Esa sería la amplitud intercuartil. Sería un poco más elaborada. Primero, intervalo crítico, que el intervalo crítico n por k entre 100, ¿os acordáis? Entonces, n por k entre 100 sería n, aquí sería n por 75 entre 100. Y aquí sería n por 25 entre 100. En función del tamaño de la muestra, aquí en este caso serían 40. Multiplicaríamos 40 por 75 entre 100 y lo que nos diera, buscamos en la frecuencia absoluta acumulada para señalar el intervalo crítico. ¿Os acordáis de eso? ¿De cómo se hacía? ¿Sí? ¿Os acordáis del percentil de la semana pasada? Bueno, vamos a ver algún ejercicio. Vale, la amplitud intercuartil. Luego tenemos la simetría de Pearson, para ver si una distribución, lo comentábamos la semana pasada, que las distribuciones podían ser simétricas, con asimetría positiva y con asimetría negativa. ¿Sí? Simétrica, cuando la media y la moda, la simetría de una distribución de Pearson, en la fórmula tenemos que calcular la media, tenemos que calcular la moda y la desviación típica. Entonces, cuando la media y la moda son iguales, tenemos una distribución simétrica. Cuando la media es más alta, más elevada que la moda, tenemos una simetría positiva. Y cuando la media es menor que la moda, tenemos una distribución, una simetría negativa. ¿Lo veis? O sea, esto también en la fórmula lo vemos. Es decir, cuando la media es menor, pues nos va a dar un resultado negativo. Eso quiere decir que si nos da, por ejemplo, la simetría un menos 2, pues eso, claro, nos indicaría que la simetría es negativa, que podría ser una pregunta de examen. ¿Vale? Al ser negativa, asimetría negativa. La media es menor que la moda. ¿Vale? ¿Dudas de aquí? ¿Nada? ¿Todo bien? Asimetría de Fisher, esta es más complicada, normalmente esta no sale en preguntas de exámenes porque es la distancia de las puntuaciones respecto a su media elevadas al cubo. Eso tendríais que calcular todas las puntuaciones elevadas al cubo, que es en la página. Simplemente es para que lo sepáis. No suelen poner ninguna asimetría de distribución de Fisher porque tendríais que hacer todo el cuadrito este. O sea, hacer las distancias, elevar al cubo y todo eso. Es más complejo. En principio, vale, simplemente saber que también se puede calcular. Y la kurtosis lo mismo, es el grado de apuntamiento. ¿Os acordáis que vimos la semana pasada el tipo de kurtosis, cómo podía ser la forma, ¿no? Si era más apuntada era leptocúrtica, si era de un tamaño medio, o sea, de un apuntamiento medio era mesocúrtica y platicúrtica si estaba más dispersa, si era más chatita, más bajita. ¿Os acordáis de eso? Vale, pues la fórmula para calcularla sería esta, que os digo lo mismo, normalmente no suelen ponerlo porque es mucho más complejo de calcular y estaríais mucho tiempo calculando, ¿no? Habría que calcular todo eso, elevarlo a la cuarta potencia, bueno, en fin, simplemente esa es la fórmula que también la tenéis en el índice de kurtosis y la simetría de Pearson y de Fisher. Luego tenemos el diagrama de caja. El diagrama de caja es útil para estudiar la simetría de una variable cuantitativa y detectar los valores atípicos. Es decir, si es una variable cuantitativa, serviría para las variables de intervalo de razón. Se llama también gráfico de caja y bigotes. Gráfica de caja y bigotes.
se representa mediante una caja rectangular cuya altura se corresponde con la amplitud o rango intercuartil, es decir, esta caja sería el rango intercuartil. Y luego tenemos, dentro de la caja se dibuja una línea para indicar dónde se sitúa la mediana, que sería el cuartil 2, cuartil 1, cuartil 3. ¿Os acordáis? Percentil 25, percentil 50 y percentil 75. Y después tendríamos los bigotes, que son los límites que determinan si un valor es atípico o no. El límite superior se multiplica el cuartil 3, es decir, el percentil 75, más la amplitud intercuartil, que era la diferencia del cuartil 75 y el 25, por 1,5. El límite inferior sería el cuartil 1, que es el percentil 25, menos la amplitud intercuartil, que es P75 menos P25, por 1,5. Se calcula el límite y se pone el máximo. Cualquier valor que salga de esos límites se considera un valor atípico. Veis la representación gráfica de un gráfico de caja y bigotes en la página 124. Valor atípico que sobresale de los límites del límite máximo y del límite mínimo. La caja que está compuesta del cuartil 3, la mediana que es el cuartil 2 y el percentil 25 que es el cuartil 1. ¿Lo veis? ¿Sí? Vale. Y luego tenemos las puntuaciones típicas. Hemos trabajado con puntuaciones directas, como por ejemplo las puntuaciones de un sujeto en un test. Entonces serían los primeros datos de los que disponemos, pero luego no nos dice nada. O sea, esas puntuaciones no nos están dando información. No sabemos si se trata de un valor alto, de un valor bajo, porque depende del promedio del grupo. Para trabajar, para solucionar este problema podemos trabajar con puntuaciones diferenciales. Una puntuación diferencial es la diferencia que hay de esa puntuación a la media. Las propiedades, la media también es 0 y la varianza de las puntuaciones diferenciales es igual a la varianza de las puntuaciones directas. Esa es una de las propiedades. Luego, por otro lado, tenemos las puntuaciones típicas o tipificadas. Las puntuaciones típicas van más allá y nos van a permitir no solo comparar las puntuaciones de un sujeto en dos variables distintas, sino comparar también dos sujetos distintos en dos pruebas o variables distintas. Una puntuación típica o tipificada viene, eso lo vamos a ver también, la Z, vamos a trabajar mucho con ello, con las puntuaciones típicas en los temas posteriores. La vamos a calcular dividiendo, es la Z. Esto es una puntuación diferencial. Puntuación obtenida en la prueba, por ejemplo, de rendimiento, menos la media entre la desviación típica. Calculamos la puntuación Z en este caso, de esta tablita. Pondríamos en la calculadora solo estos son datos sin agrupar. Borramos. Pondríamos 5M más, 13M más, 4M más, 15M más, 3M más. Ya tenemos todos los datos. Calculamos SIF2, 1, la media. Media sería 8. Por ejemplo, si nos piden la puntuación de un sujeto, del sujeto que ha obtenido 13, sería 13 menos 8, que es la media. ¿Sí? Por ejemplo, si nos piden de este sujeto, este es el 1, este es el 2, nos piden la puntuación del sujeto 2. La puntuación directa es 13 menos la media entre la desviación típica. SIF 2, 2, 4,97, 4,98. Resolvemos y ya tendríamos la puntuación típica con la calculadora. ¿Lo veis? Puntuación menos media entre desviación típica. ¿Sí? Por eso os digo que es importantísimo saber manejarlo, saber averiguarlo en la calculadora, porque casi todas las fórmulas pues la van a llevar.
Solamente metiendo los datos lo obtenemos. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Vale. Ya está. ¿Hacemos ejercicios? ¿Qué? ¿Dudas? Contadme cosas. Os habéis quedado súper callados. Es muy fácil. Que análisis no dejan de parar. Sí, pero por poca práctica, ¿no? No, yo tengo práctica. Sí. ¿Pero hacéis actividades? Sí. ¿Y qué pasa? No, a mí no me toca. Pero ¿Pero las haces igual que Max? ¿A mano? digo sí. Ah. No, ella también. Que está muy bien, que me parece un estupendo, pero que es poco práctico, ¿eh? Entonces, necesitáis eso. Y si no os aclaréis con la calculadora, pues compréis una básica de estas, que enseguida sale. Si son 4 ejercicios. Y solamente además es saber meter los datos y ya lo tenéis todo. La traéis la semana que viene, ¿no? Venga, vamos a hacer algún ejercicio. Alguno fácil porque empezamos con... Venga, va. Resultados obtenidos en un test de extraversión X en una clase de 40 alumnos de primaria. En la tabla 1, la media y la desviación típica de la distribución son respectivamente 21,45, 3,94, 15,283, 37,48. ¿Qué hacemos primero? La puntuación de la variable está... El punto medio, muy bien. Vale. Entonces tú me dices que ahora meto los datos, estas dos columnas. No, la columna no, tenéis que calcular el punto medio, eso sí. Vale, el punto medio, pero luego metes las columnas aquí, la aplica y te sale la desviación y la media. La media y la desviación, directo. Entonces, aquí, por ejemplo, el punto medio, decid, uy, ya se me va. ¿Los habéis descargado al menos para que sepáis que habéis descargado los ejercicios? ¿Los tenéis? Vale. Vale, tenemos 26, 28. Decidme el punto medio. 27. La frecuencia, 7. 23, 25, 24, ¿no? 24, 11. De 20, 22, punto medio, 21. Tendríamos 9. 17, 19. Tendríamos 7. Y 15, o sea, 14 y 16, perdón. Tendríamos 6. Esto, bueno, esto sería 18, perdón, aquí. Y esto sería aquí. ¿No? Voy a ponerlo bien, porque lo he puesto, lo he mezclado. $18 y 15, ¿no? Vale. Sería conveniente también, como hacemos más ejercicios en Benidorm, como vamos a hacer ejercicios distintos, sería conveniente que también vierais la clase de Benidorm y los de Benidorm que vieran la de Denia, porque vamos a trabajar con distintos ejercicios. ¿Vale? Para que podáis practicar y verlo. Aquí lo mismo, haríamos una limpieza de memoria, pondríamos en el modo SD, que es el modo 2, ¿sigues? Pondríamos 27 SIF, porque tenemos frecuencias absolutas, 7 M+, 24 SIF, 11 M+, 21 SIF, 9 M+, 18 SIF,
7m más y 15 SIF,6m más. Ya tenemos los datos, que nos salen 40. Hemos tardado nada, 20 segundos en meter todos los datos. SIF 2, 1, nos sale la media, 21,45. Con ese dato ya sería suficiente para responder la pregunta, porque tendríamos la A. Si le damos a SIF 2, 2, tenemos la desviación típica y como nos pide, sí, 3,94. ¿Lo veis? Sin aplicar ninguna fórmula. Ya está. ¿Vale? Una pregunta acertada. Vale. Aquí, en el ejercicio 2, este es más laborioso. Aquí nos piden la amplitud intercuartil. Según la tabla 1, la amplitud intercuartil es... Para calcular la amplitud intercuartil tendríamos que irnos a la tabla esta. Vamos a poner esto. Voy a hacerlo a mano con el ratón porque si no, no me va a dejar escribir. Tendríamos, la amplitud intercuartil la tenemos que calcular con NK. Tenemos que calcular el percentil 75 y el percentil 25, ¿no? La amplitud intercuartil es la diferencia entre ellos. Aquí tenemos el intervalo, tenemos la frecuencia, tenemos que calcular la frecuencia absoluta acumulada, ¿os acordáis? Para ver el intervalo crítico. Y aquí empezamos por abajo, que es el más bajito. Cuidado con esto. Empezamos por abajo. Entonces, aquí tendríamos el 6. 6 más 7 tendríamos 13. 13 más 9, 22. 22 más 11, 33 y 40. Vale. El percentil 75 sería n por 75 dividido 100. N son 40. Aquí tendríamos 40 por 75. Y esto nos da 40 por 75 entre 100. ¿Cuánto nos da? ¿30? Vale. ¿Cuál es el intervalo crítico? El de 23, 23, 25, que tiene una frecuencia acumulada de 33, ¿correcto? ¿Os habéis perdido? A ver, nos vamos a la frecuencia absoluta acumulada y tenemos que coger el intervalo que tenga el 30. El intervalo que tenga 30 sería el 33. ¿Sí? El que más se aproxima al 30 sería el 33. ¿No? Vale, el 33 es el intervalo este, el de 23-25. Ese es el intervalo crítico. El intervalo crítico aplicamos la fórmula. Límite inferior. ¿Cuánto es el límite inferior? 22,5. Recordad que teníamos que descontarle 0,5 al límite inferior aparente. Más n por k entre 100 serían 30, que lo hemos calculado antes. Menos frecuencia absoluta acumulada por debajo del intervalo crítico, 22. Entre frecuencia absoluta del intervalo crítico, 11. Por la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo sería 25,5 menos 22,5. ¿Cuánto es? 25,5 menos 22,5, 3. Vale, esto nos daría un total de 24,68. Vale, tenemos el percentil 75. Nos piden la amplitud intercuartil, tenemos que calcular el percentil 25. Lo mismo, nos iríamos a 40 por 25 entre
100. 40 por 25 entre 100 nos daría un total de 10. Vale. ¿Cuál es el que tiene el 10 en la frecuencia absoluta acumulada? ¿Cuál? ¿Este? ¿El 13? El que más se aproxima al 10 sería el 13. Entonces sería el intervalo crítico el 17-19. Max, ¿lo ves? Era igual o superior a era igual o superior ¿A la frecuencia absoluta acumulada? No. Tiene que contener el intervalo. El intervalo sería el 10, que es este, el 17-19. La fórmula sería límite inferior del intervalo crítico. ¿Cuánto? 16,5, muy bien. Más 10, que es n por k entre 100, menos frecuencia absoluta por debajo del intervalo crítico. Eso sí, Max. Frecuencia absoluta acumulada por debajo del intervalo crítico, 6. Frecuencia absoluta del intervalo crítico serían 7, ¿no? Por amplitud del intervalo, que es igual que antes, 3. Esto nos daría un valor de 20... ¿cuánto da? 18,21. Vale. Restamos 24,68, o sea, 18,2 a 24,68 y nos daría 6,47. Entonces, la respuesta correcta sería la B. ¿Habéis visto cómo hemos hecho la amplitud del intervalo? Es más laborioso, habría que calcular los percentiles, pero ya está, no tiene más. Percentil 75, percentil 25, ¿vale? Ok. ¿En casa lo habéis entendido? ¿En casa estáis bien o no? No me contestan. ¿No están bien? Bien, vale. Si el índice de asimetría de Pearson, esto es una pregunta teórica, si el índice de asimetría de Pearson de una distribución es menos 0,31, esto indica que a valores altos de X le corresponden frecuencias altas, que a valores altos de X le corresponden frecuencias bajas, o que es una distribución simétrica. Estamos hablando de una distribución de Pearson. ¿Qué pensáis? Si es menos 0,31, que le corresponden las frecuencias altas, tenemos aquí... Simétrica es cuando era... Si era doble, así. Que sí. Vale. Simétrica positiva sería cuando tiene frecuencias... Esto es el valor de la variable y esto es la frecuencia absoluta. Entonces, si el índice de asimetría de Pearson de una distribución es menos 0,31, ¿qué tenemos? ¿Asimetría positiva o negativa? Entonces, ¿qué tenemos? A valores altos de X le corresponden frecuencias altas o a valores altos de X le corresponden frecuencias bajas. A valores altos de X, es decir, aquí, esto va así, ¿no? A valores altos de X le corresponden frecuencias altas. Bueno, mi distribución es maravillosa con el ratón, pero vale. ¿Lo entendéis? Puntuaciones altas de la variable. Aquí lo interesante es si, por ejemplo, os preguntaran, que de hecho yo creo que hay una pregunta de examen, ¿qué os interesa? ¿Tener una distribución asimétrica negativa o positiva en la prueba de análisis de datos del examen? ¿Asimetría positiva o negativa? ¿Qué queréis? Negativa.
puntuaciones altos, frecuencias altas. O sea, el mayor número de gente con puntuaciones altas. Asimetría negativa, ¿os interesa? ¿Mm? Un índice de asimetría igual a 0,80 indica valores altos de la variable corresponden frecuencias altas, valores altos de la variable corresponden frecuencias bajas o es una distribución simétrica. Al revés, muy bien. A valores altos de la variable corresponden frecuencias bajas. ¿Vale? Entonces va al revés, va así. Calificaciones de la asignatura de matemáticas de un grupo de 200 niños. Aquí tenemos datos agrupados con frecuencias. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríais? ¿Qué hacéis? Coger un caramelo. ¿El qué? ¿Punto medio? Vale, calculamos. Punto medio. 9,5. Uy, qué grande es este, ¿no? 9,5. 7,8. 5,5. 3,5 y 1,5, ¿correcto? Lo mismo, pondríamos en la calculadora 9,5 SIF, 30. 7,5 SIF, 80, 5,5 SIF, 60, 3,5. La coma en este caso, para poner 9,5 ponemos la coma esta, el punto. No este. Tendríamos 9,5 SIF, 30, 3,5 SIF, 20, 1,5 SIF, 10. Nos saldrían 200 y lo mismo, SIF, 2, media y desviación típica. En este caso la media no hace falta calcularla, calcularíamos desviación típica y como nos piden varianza, elevamos al cuadrado y ya está. Esto nos daría un resultado de 4,2. De suponeros que os dan una varianza de 4,2 y os piden la desviación típica. ¿Cuánto es? La distribución de frecuencias hemos obtenido una varianza de 4,2. ¿Cuál sería el valor de la desviación típica? ¿Cómo lo calculáis? Raíz cuadrada de 4,2. Esa sería la desviación típica. ¿Vale? Y ya nos tenemos que ir. En un examen muy fácil, donde casi todos los sujetos sacan muy buenas notas y muy pocos suspenden, la distribución será asimétrica positiva, asimétrica negativa o no se sabe. Muy fácil, todos los sujetos sacan muy buenas notas, positiva o negativa. Negativa. Mira, por ejemplo, dadas las siguientes puntuaciones 5, 6, 3, 7, 4, ¿cuánto vale la varianza? Meteríais esas puntuaciones, calculáis desviación típica y eleváis al cuadrado, no tiene más. Tenéis que podéis practicar con la amplitud intercuartil. Aquí, a ver, calcular desviación típica, desviación media, os piden aquí, puntuaciones directas. Aquí están agrupadas, coeficiente de variación. El coeficiente de variación se calcula desviación típica y media. Aquí ya está todo calculado. Tratad de hacerlos. ¿Sí? Tratad de practicar, a ver dónde. Aquí, por ejemplo, tenemos la frecuencia relativa y nos piden la varianza, que también lo podemos poner con la calculadora. Si, por ejemplo, tenéis una tabla y os dan las puntuaciones y os dan la frecuencia absoluta acumulada, recordad que tenéis que calcular la frecuencia absoluta. Con frecuencias acumuladas o con frecuencias relativas acumuladas no funciona. ¿Vale? Bien. ¿Dudas? ¿La veis bien? ¿Sí? ¿Van? ¿Bien? ¿Todo bien? Vale. Nos vamos a por el tema 4 la siguiente semana. ¿Pero vais practicando o no? Que no me da tiempo. ¿A qué? ¿A practicar? Sí, pero